oficialmente a el quinto y último episodio de esta serie de Vende sin miedo. Y hoy particularmente vamos a hablar de uno de los miedos que a mí me parece que da más miedo, que ese es el miedo a ser rechazada. Es un miedo que realmente puede ser paralizante, pero que cuando se mira a la cara y uno se hace cargo de este miedo, puede ser un miedo que te dé muchísimo coraje, que te dé muchísima valentía. Y para eso quise también compartir con ustedes este live, que es el cierre, con una persona que para mí es muy, muy importante, a quien admiro muchísimo por su capacidad de transitar y de hacerse cargo de este miedo a ser rechazada. Yo recuerdo que cuando la conocí, fue en un programa que yo di presencial. Estábamos haciendo un ejercicio sobre cómo pasar del miedo al poder, y el ejercicio involucraba que cada una de las participantes se levantara y pudiera decir en voz alta cuál era ese miedo que tenía, que juzgaba que era lo que le estaba paralizando en el desarrollo de su marca, en el crecimiento de su negocio. Y se empezaron a parar alumnas y decían miedos que sí, eran genuinos, los tenían, pero realmente no era ese el miedo que más las estaba paralizando, porque reconocer ese miedo que más nos paraliza normalmente da mucho miedo. Pero cuando nuestra invitada, mi querida Lisette Chicambrienta, se paró y dijo el miedo, yo quedé wow. O sea, eso marcó para mí un antes y un después. Y no creo que nada más en mí, o sea, creo que todos los que estábamos en ese salón sentimos realmente que ella tenía ese miedo. Y lo increíble fue cómo se pudo levantar y cómo pudo gestionar ese miedo en un espacio donde probablemente podía ser rechazada. Yo dije, yo esto lo tengo que compartir con el mundo, porque esta valentía que ella tiene y todo lo que ella ha podido lograr es muy admirable y también es muy esperanzador para todas aquellas personas que como ella han sentido miedo al rechazo. Hola, te tengo que decir Hola, que a mí hola. me encanta ese suéter tuyo, me encanta demasiado, A mí también me gusta. es demasiado bello. Hola, Gracias, amiguita. Lisette, ¿Cómo bienvenida. estás? Gracias, Ay, estoy muy muy feliz de estar bien. aquí. Yo también estoy muy feliz de que estés aquí y yo me pensé bastante a quién quería tener en el cierre de esta serie. Tenía, sí, claro con quién quería iniciarlo, porque era Andreina Tesio, que es mi coach y me ha ayudado mucho a transitar a mí el miedo y pensaba que ese punto de partida tenía que ser mucho de cómo yo he vivido mi proceso, pero el cierre quería también que fuese importante, que fuese valioso. No es que los demás no hayan sido importantes y valiosos porque cada tema y cada experta fue muchísimo, pero yo creo que aquí hacemos un muy buen cierre de lo que ha sido todo este proceso. Así que bueno, Lisa, te dejo para que te presentes. Ya yo te di una mega presentación. Sí, ahora ya no sé qué decir. Te puse la barra un poco alta, amiga, perdón. Sí. Bueno, me encanta estar aquí compartiendo contigo y me encantó que me invitaras. Eso me emocionó bastante porque sí, justamente yo doy asesorías para las personas que están en el chat que no me conocen, doy mentorías de productividad y realmente me costó demasiado lanzarme a dar las asesorías de productividad por el mismo miedo al rechazo, porque no era un miedo al rechazo que nació, no sé, cuando yo tengo 30 ahorita y nació cuando tenía 27. No, no, o sea, que tengo desde que soy pequeña y que ha ido evolucionando, ¿no? Y he ido con él de la mano, porque obviamente no lo he eliminado durante estos 7, 8 años que llevo emprendiendo. Y realmente los primeros años fueron muy, muy rudos el poder avanzar teniendo ese miedo, teniendo esa vocecita ahí de, no, o sea, te van a rechazar, no lo vas a lograr. Sí fue muy complicado. Tanto era que yo me ponía mucho como una fachada, ¿no? Como que realmente la gente no me conocía como yo era, porque a mí me daba miedo que rechazaran mi personalidad. Y, por ejemplo, Aide, que es mi socia, que me conoce de toda la vida, yo siento que ella realmente me conoció como soy estos últimos 4 años y nos conocemos desde hace 25 años, ¿no? Entonces, realmente ese miedo ha afectado como mucho el cómo yo me relacionaba y obviamente al querer emprender era complicado porque justamente cuando uno va a vender algo y comienzas a mostrarte en redes sociales, que normalmente es el primer camino que uno comienza, está ese miedo de que te están mirando, te están observando y que va a pesar la gente y la gente va a empezar a
hablar capaz de que mi contenido no es valioso o lo que yo estoy ofreciendo no es valioso, ¿no? Hice como una pequeña introducción al tema y una pequeña introducción mía, como un mix. No, está súper bien, ¿no? Y además que está súper valioso lo que dijiste y es muy importante. Y qué increíble todo este tema de ¿sabes? Que dijiste algo muy clave, que es, has ido con él de la mano, o sea, has ido con tu miedo de la mano. Y fue muy difícil para ti, pero estás ahí, tú sabes, dice, yo creo que esto yo no te lo he compartido, pero o no lo he compartido siquiera públicamente nunca, pero yo soy una persona a quien le cuesta mucho admirar, ¿ok? Y a mí me cuesta admirar a alguien, o sea, y de hecho lo hablaba con Mayo y le comentaba que para mí es muy difícil admirarle a la gente, pero cuando le hablaba a ti le decía, yo a Lisette la admiro, o sea, y Mayo sabe lo difícil que es para mí admirar, porque ya lo hemos hablado muchas veces, porque yo le digo a Mayo que ella admira demasiado fácil, y yo digo, ¿cómo haces para admirar así? Porque entonces, o sea, yo no puedo, a mí me cuesta. Y entonces, una de las cosas que yo le dije, mira, o sea, yo admiro mucho a Lisette, y yo te admiro mucho porque yo sé, o sea, vi en tu cuerpo, en toda tú, que realmente ese miedo está ahí al lado tuyo. O sea, es un miedo súper real y que tú me has manifestado a mí como, o sea, estoy nerviosa, tengo un tema en el estómago, o sea, es como que, pero me parece, y lo voy a decir así, arrechísimo, o sea, increíble, que tú lo verbalizas, que tú lo compartes, que, chamo, o sea, me parece demasiado admirable, me parece demasiado Qué admirable, porque linda. yo no sienta que, sí, chamo, pero es que tú eres muy linda. O sea, no me parece que es demasiado admirable que estés llegando a donde estás y que sigas evolucionando y que sigas creciendo, a pesar de que ese miedo está ahí, está latente. No es que tú me dijiste, no, ya yo superé el miedo. No, 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 tú me dices, lo tengo ahí al lado. Sí, ¿Sí? y fíjate que es interesante que dices que como que lo comento, pero antes, o sea, hace 3 años, no lo decía. Porque justamente si lo comentaba, venía ya la negación de la otra persona. No, no, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes sentir eso? Ujú, ¿Cómo te va a afectar en el estómago? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso hace que uno se encierre más. Ay, sí. Y yo creo que siempre hay como un evento canónico, ¿no? Algo que te hace que ese miedo que capaz tenía se vuelva más grande, Ujú. ¿no? Y a mí me costó ver mucho de dónde nacía, o sea, de dónde venía ese miedo, cuál fue esa experiencia que hizo que yo sintiera tanto miedo al rechazo y tanto miedo a la gente, ¿no? Porque era como ambos, porque me costaba mucho relacionarme por ese mismo miedo. Y yo me acuerdo que cuando yo tenía como 16 años, que justamente cuando uno lo ponen a elegir qué quieres hacer en tu vida, que una edad no muy buena para elegirlo, ¿no? Porque uno no sabe qué quiere hacer. Yo me acuerdo que yo quería ser chef. Y yo quería cocinar y bueno, por eso viene el nombre, chica hambrienta, pero después Y descubrí por con eso el también tiempo, tienes la receta de la productividad, ¿ok? Todo tiene sentido. todo tiene sentido. Solo que después descubrí cuando me casé que me gustaba más comer que cocinar. Ah, Entonces, ok. detalle, ¿ok? Entonces, yo quería ser chef y estaba como que en esos papeles y toda la cuestión, no sé qué más. Y me acuerdo que en ese momento mi papá me pagó la inscripción para comenzar a hacer todo este proceso, ¿ok? Y yo vivía en esa época con mi abuela. Y me acuerdo que mi abuela me dijo, retira esa inscripción, recibe el dinero de vuelta e inscríbete en contabilidad, administración, que eso primero lo vas a poder pagar porque vamos a estar claro que la carrera de gastronomía era una carrera muy cara y Ujú. yo, o sea, no tenía los ingresos para poderlo sostener y mi familia tampoco. Y me dijo, retíralo y yo como que quise como debatir, decir como que no, que yo lo quería hacer y que capaz buscaba un trabajo, qué sé yo, y la negativa siempre fue, no lo hagas. Entonces, en ese momento yo sentí que mi sueño, todo lo que yo quería hacer fue totalmente rechazado. Y yo retiré la inscripción y yo me inscribí en contabilidad y aquí graduada de contaduría pública, que nada que ver, o sea, ni siquiera sé dónde está el título. Con eso te digo todo, ¿no? Y creo que ahí fue donde comenzó como este miedo de expresarme como soy, de querer hacer ver qué es lo que a mí me gusta, porque tenía mucho miedo de que la gente me rechazara y por ende me dejara de hablar y ya no estuviera más en mi vida, porque bueno, asociaba que todo lo que pasaba en el día a día de este tipo de inconvenientes venía era porque la gente me estaba rechazando porque yo no era suficientemente buena, ¿no? Entonces, ahí fue donde nace. Yo me di cuenta mucho tiempo después de que nació ahí, obviamente ya con terapia, con Ujú. toda la cuestión, no sé qué, ¿no? Y Terapia, una palabra clave. una palabra súper clave.
Y me acuerdo que el día que realmente lo pude, no superar, sino como abrazarlo y entender que iba a estar ahí toda mi vida y que tenía que hacer las cosas con miedo fue el día después que me casé. Esto sí va a sonar un poco loco, pero el día después que me casé yo tuve una conferencia con Aide, ¿ok? Y dimos una conferencia a 500 personas en una universidad aquí que se llama la Metropolitana. Y yo cuando era pequeña yo era tartamuda. Y todavía si yo estoy muy nerviosa o estoy como en un ambiente de mucha confianza y no estoy pensando bien lo que estoy diciendo, yo tartamudeo, ¿ok? Lo que pasa es que no se me nota porque siempre estoy como muy pensando qué voy a decir, cambio las palabras que no puedo decir y toda la cuestión. Y esta era la primera conferencia que yo iba a dar así con tantas personas. Obviamente tenía a mi socio al lado, que obviamente era como ese, tú puedes lograrlo, claro que lo vamos a hacer, brutal y tal. Y me acuerdo que yo me monté en el escenario con ese dolor de estómago, porque obviamente se refleja ahí, ¿no? Y yo veo ese gentío con el micrófono y yo tenía un truco que era que yo me quitaba los lentes cuando iba a hablar en público porque yo no veo, yo tengo, o sea, tengo como 3, 4 de miopía y veo como una mancha, ¿no? Entonces, me quito los lentes, yo solo veo una mancha, pero yo sé que están ahí. O sea, yo sé que hay gente respirando y hay 500 personas que están esperando que yo hable y diga algo, ¿no? Y me acuerdo que la primera frase que dije, tartamudeé, porque estaba demasiado nerviosa. Entonces tartamudeé, entonces fueron como que vinieron millones de pensamientos a mi mente como que no puede ser, ¿qué estás haciendo y tal, no sé qué. Ahí de enseguida como que habló y me hizo una pregunta, la contesté, seguimos hablando y el miedo fue disminuyendo. Y ahí fue que me di cuenta que yo podía hacer las cosas con miedo, que sabía que ese miedo no iba a desaparecer, pero que tenía que hacerlo igual con miedo. Ahora te admiro más. Ya va. Estás diciendo demasiadas cosas valiosas, Lice, pero no me da Voy tiempo. muy rápido. Ya va, es que está todo muy importante. No sé dónde pararme. Dios mío, es que esto es oro puro, está demasiado valioso. Demasiado valioso, chamo. Qué fuerte esto, ¿no? Y antes de que siga hablando, porque todo lo que estás diciendo es demasiado importante, voy a ir como puntualizando ciertas cosas, como este tema, que me parece muy importante el preguntarte cómo te diste cuenta de que te habías montado una fachada, o sea, cómo fue ese proceso de darte cuenta que tenías una fachada. Me di cuenta cuando conocí a Ricardo, mi esposo. Ajá. Porque creo que él desde el primer momento siempre me conoció como era, pues, o sea, siempre. Y justamente nosotros fuimos a terapia juntos antes de casarnos. Y ahí fue donde yo caí en cuenta de que yo había montado como una fachada, donde estaba esta persona súper dura, súper que no le tiene miedo a nada, que no llora y más llorón imposible. O sea, me pones cualquier película, cualquier cosa y yo estoy llorando. Ricardo me dice, O sea, por Dios, Dios, empática número 1. Exacto, siempre estoy llorando. Eh, y creo que ese proceso de ese proceso que tuve de terapia, de luego vivir con él y de ver que él realmente, de que yo me mostré cómo era y que él nunca me rechazó, sino que más bien fue todo lo contrario, sino que para él siempre fue rechísimo todas las cualidades y todo lo que hacía, eso me dio mucho más valor en mí misma, ¿no? O sea, como que pude entender que si él me podía aceptar, realmente cualquier persona. Y algo que muy valioso que me enseñó Ricardo a mí es que no tenía que esperar que los demás me aceptaran, que yo tenía que aceptarme yo primero. Chama, entonces, justamente... Ya va, dice, espérate. Okay, perdón. Es que wait, chama, pero todas las perlas que estás lanzando, espérate, no tenía que esperar. Esto está muy difícil. Cari, tú estás ahí anotando todo esto que está diciendo Lice, está muy poderoso. No tenía que esperar que nadie me aceptara. Chama, pero tú sí eres sabia. Sí, años de enseñanzas, de todas las vivencias Pero sabes y de las que cosas que uno no ha vivido. claro, y sabes que lo que estoy viendo, como el miedo ha sido un gran maestro para ti. Sí, O sea, sí, lo ha sido totalmente. y tu miedo es muy sabio. O sea, realmente ha sido un miedo que te ha dado mucho también. O sea, Sí, 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 no, y ojo ahí con eso, que dice que es importantísimo, que a veces uno se molesta. Dice, pero ¿por qué yo le tengo que tener miedo a esto? ¿Por qué le tengo que tener miedo a las lagartijas? Porque también le tengo miedo a las lagartijas, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero ¿por qué le tengo que tener miedo a esto? Que nula y tal, no sé qué, no puede ser. Pero ajá, o sea, ¿qué te está enseñando eso? Si tú no tienes esos momentos, no aprendes y no vas a tener aprendizaje. Y justamente yo estuve, antes de esa conferencia, como negando demasiado el miedo. Entonces era como, lo voy a poner atrás para que me empuje, y no existe, y lo voy a eliminar, porque yo puedo. Y no funciona así. Es peor, porque
el miedo comienza como a crecer más porque no estás haciendo las cosas desde donde realmente debes hacerlas. Entonces, es demasiado importante y desde el momento que yo entendí cuál era mi miedo, que era justamente el ser rechazada, yo he podido solucionar mucho más problemas, porque entiendo desde qué perspectiva lo estoy viendo, ¿entiendes? Ajá. Por ejemplo, si Aide, mi socia, me manda un voice o me escribe y yo digo, no, lo que pasa es que Aide seguro dijo esto porque es que ella me lo está Ah, diciendo porque yo cometí esta cosa la otra vez, entonces es que ella está brava conmigo, entonces ya no vamos a trabajar más juntas. Entonces ya es como, hey, no será tu miedo el que está hablando y nada de esto está pasando y todo esto tú te lo estás inventando. Entonces, efectivamente, puede ser, ¿cuál ha sido como la herramienta, la comunicación? Que eso obviamente yo lo aprendí contigo cuando tuvimos las sesiones con Aide. El poder comunicar todo. Y es que se comunica todo. Y justamente desde ese momento en que yo aprendí a comunicar que tenía miedo, comencé a comunicárselo a mis amigos, que capaz mis amigos familiares no lo sabían, pero se lo empecé a comunicar y les empecé a comentar cómo me sentía por X o por Y, todo se empezó a ser más fácil, ¿no? Y de igual manera sí pude lanzar mi marca, porque obviamente yo siempre he tenido como este don de la organización, pero nunca me había atrevido a que además monetizarlo. es el don. O sea, yo te admiro a ti, pero en ese don te tengo envidia. Es así como que ni sé cómo hace. O sea, no es una envidia malsada, ojo, pero es que yo la Obvio. veo y yo decía, Dios mío, esta mujer cómo hace para ser tan, tan organizada. Es literalmente, o sea, yo he trabajado ya no sé con cuántas personas, o sea, yo he dado mentorías a más de 1000 personas a lo largo de estos años, he trabajado de manera cercana, tal vez probablemente también hasta con 1000 personas, no, la verdad que no llevo la cuenta. Solo sé que el año pasado trabajé con 400, pero yo nunca en todo ese universo he conocido a alguien con la capacidad de organizarse como la que tiene Lisette, o sea, es una cosa impresionante, que por eso yo decía, es que te admiro por muchas cosas. Y ahora que estoy hablando contigo en esta conversación, quiero decirte que de verdad te admiro más. Y segundo, chama, tú tienes que monetizar esta historia con tu miedo al rechazo. O sea, esta historia hay que contarla al mundo. O sea, yo estoy pensando ahorita y todo, que yo este live quiero subirlo en el canal de YouTube, quiero ponerle pauta publicitaria y quiero que tu mensaje se escuche, porque me parece una manera demasiado sabia de reconocer, transitar y hacerse cargo del miedo. En tu caso es el miedo al rechazo, sí, pero al final el miedo es miedo, ¿no? Cada quien lo siente desde lo que es, pero estás diciendo demasiadas vainas valiosas, o sea, por lo menos este tema que dijiste de abrazarlo, que agarré mi cuaderno porque me dio mucho chiste, ¿no? Porque hoy en la mañana tuve mi sesión de coaching y cuando me hice el test de talento, yo no sé si te conté, estratégico me salió el número 1, pero la adaptabilidad me salió el número 34. Entonces, chama, es fuerte para mí los procesos que Claro. requieren adaptabilidad. Entonces, estoy hablando con mi coach hoy, le estoy contando todo este tema y obviamente en la sesión también sale los miedos que puedo tener porque tengo el tema del miedo, entonces ella me dice que yo tengo que abrazar la incomodidad y aceptarla. Y ahora tú me traes y me dices que abrazaste el miedo. Y yo digo, ok, está bien, tengo que abrazar la incomodidad. Ya, Lice también me lo vino a decir. Gracias, universo. Voy a abrazarlo. Pero, chava, o sea, yo lo hago, pero esto es lo que creo que es clave. O sea, el hecho que tú lo veas, que lo reconozcas, que lo verbalices, que también lo estás diciendo, o sea, el poder compartirlo, porque cuánto costo emocional tuvo para ti, ni siquiera poder compartirlo, o sea, compartir tu esencia tú y montarte en esa fachada que no tenía ni sentido, porque tal y como eres espectacular, o sea, no tiene sentido que te montes en una fachada. Entonces digo, wow, ¿es fácil? No, no es. Sí, ahorita le decía yo a una amiga, pica, arde, molesta, irrita, da miedo, da todo, pero cónchale, cuando lo haces, o sea, te quita, o sea, un peso demasiado grande encima, el poder tú transitar ese miedo, para mí, por ejemplo, o sea, este miedo de no ser suficiente y el tema de tener que trabajar full en mi adaptabilidad en estos momentos de mi vida, sí puede ser, yo literal hoy en coaching decía, sentía que tenía un remolino dentro de mí y después fue como que, ya va, pero ¿cuáles son mis cables a tierra? ¿Qué es lo que pasa? Este miedo, ¿qué me quiere mostrar? ¿Qué me quiere decir? Y las cosas empiezan a cambiar. Acá dicen que se identifican tanto contigo. Chamo, yo creo que cualquier persona que haya sentido un miedo, este contenido es demasiado valioso, todo lo que estás compartiendo. Quiero, por favor, que te vayas de este live pensando qué charla vas a hacer, o qué libro vas a escribir, o qué masterclass vas a dar,
o qué hay que hacer, Lisette, pero Hay tienes de verdad que que monetizarlo. compartir. O sea, no solo monetizarlo, porque bueno, yo porque pienso siempre estratégicamente cómo hacer dinero, pero además de eso, también que me encanta crear conexiones, es que tú puedas, realmente con este mensaje, con esta vivencia tuya tan palpable, tan real, chama, poder ser una voz de esperanza para que todas esas personas que realmente están sintiéndose así puedan sentir y puedan ver en ti que sí es posible, que se puede, que siga hablando, eres muy sabia, dale. ¿Sabes quién? Que efectivamente o sea, cuando realmente lo dije en voz alta delante de muchas personas, fue en el taller de Atrévete. Ujú. Porque solamente se lo había dicho a Ricardo Ah, en ese momento. O sea, nunca se lo había dicho a Ricardo y lo sabía mi psicóloga ujú. y Ricardo. Ya, más nadie, Espacio ¿no? seguro, pues, y Exacto. reducido. Ajá, y más que todo como entender cómo yo hacía eh, para poder sacarle provecho al miedo, ¿no? Como para poder entenderlo y poderme lanzar sin detenerme, porque eso me pasó muchísimo, de Ujú. que me ponía demasiados bloqueos por el que dirán, porque me van a rechazar y toda la cuestión. Y cuando yo lo verbalicé ese día, me acuerdo que me fueron a buscar mi suegro y yo me senté en el carro y le dije, ¿saben que tengo miedo al rechazo? O sea, ya Y ellos así como, ah, ok, súper, bien por ti, ¿sabes? Como que ni sabía de dónde yo había sacado eso, ¿no? Y llegué aquí a la casa y le dije a Ricardo, Ricardo, ¿sabes que hoy le dije a todo el mundo que tenía miedo al rechazo? Y Ricardo como que, oye, qué bien, ¿y qué tal? ¿Y qué aprendiste? Y me acuerdo que ahí le dije todo lo que aprendí y cómo le iba a sacar provecho y toda la cuestión, ¿no? Pero realmente, y me acuerdo que al día siguiente que sí se lo dije a Aide, Aide, ¿tú sabías que yo sufro de miedo al rechazo? Aide, que sí. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? O sea, tengo que sí 20 años conociéndote y no lo sabía, ¿no? Y creo que es muy poderoso porque, a ver, yo también hice lo del test de los talentos, obviamente gracias a Sara, que eso te iba a comentar, que eso me ha abierto, o sea, porque justamente por este rechazo, cuando a ajá. mí me salió en el test que mi número 1 era empatía y afinidad, yo me acuerdo que yo lo vi y yo volteé a donde estaba Ricardo y le dije, o sea, creo que perdí mis $60 y yo hice mal este test y yo no contesté bien el test. O sea, porque esto no tiene nada de sentido. Le digo yo a Ricardo, ¿no? Y Ricardo me dice, ajá, léeme qué es lo que hay. Entonces yo empiezo a leer cuáles son las cualidades, entonces él solo me ve así, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué eres tú? O sea, no hay de otra. Y fue como otra enseñanza que fue como que me estoy rechazando a mí misma. ¿Por qué? Porque no puedo pensar que realmente sí soy una persona empática y que realmente sí tengo afinidad. Y justamente ya el entenderlo me ha hecho cerrar clientes. Mm, Porque sí soy empática, ¿sabes? claro. Como que era una parte que yo estaba como negando y cuando lo vi dije, pero ¿cómo esto puede ser posible, Ricardo? O sea, no entiendo. Y Ricardo y que si eres, o sea, ¿tú crees que toda esa lloradera que yo me calo ahí mientras tú ves serie o mientras alguien te dice algo, o sea, de qué viene, ¿no? Y, y es súper loco que una persona que tenga miedo al rechazo, bueno, no es tan loco, porque justamente uno tiene miedo al rechazo es por el que dirán, porque siempre estás poniendo al otro por encima de ti, o sea, es así. Y justamente el entenderlo, ahí, o sea, toda esta semana he sido como una máquina. He estado como, bueno, pero no, te entiendo, vamos a hacerlo de esta manera porque entiendo tu situación, ya sé cómo realmente comunicarme con las personas, ya no lo hago de una manera inconsciente, porque siento que antes lo hacía muy inconsciente porque no Ujú, lo aceptaba, ¿no? ujú. En cambio, yo ahorita lo hago como mucho más consciente. Y, por ejemplo, con la parte de la marca personal, para mí sí fue una locura enfrentarlo porque justamente con este miedo al rechazo, yo tengo la marca con Aide de Aprende Inteligente, está la marca de Aide que yo la ayudo, pero siempre estaba como muy por detrás porque no quería como estar en esta exposición y que la gente viera y que no sé qué más, ¿no? Y me acuerdo un día que yo estaba hablando con Ricardo y me dice, ajá, y si vamos a suponer que mañana lo de Aprende Inteligente no se da. Un ejemplo, ¿no? O sea, no se da, o Aide ya no quiere emprender más porque Aide es mamá. Entonces puede decir que el día de mañana, mira, quiero algo como más relajado. ¿Qué vas a hacer tú? Me preguntó Ricardo. ¿O qué vamos a hacer? Y eso como que me hizo analizar que efectivamente yo tenía un mensaje que transmitir, que yo quería hacer contenido, que yo quería ayudar a personas con su productividad, que realmente era como en lo que es mi don, es en lo que soy buena. Y él me dijo, ¿por qué no lanzas tu marca de planificación? Y si te da tanto miedo que te rechacen, prueba el producto primero con Aide, a ver qué tal le va a ella, qué tal, si, y me dijo esas palabras, si puedes organizar a Aide, puedes organizar a cualquier A persona. cualquiera. Y,
Y me dijo, ese es tu cliente perfecto para que tú realmente puedas ver si efectivamente esto es algo que a ti te gusta. No que no lo puedas hacer porque lo vas a poder hacer, pero que tú te sientas cómodo haciéndolo. Y me acuerdo que fueron esas primeras sesiones que me acuerdo que le cobré algo como demasiado, que era algo sí, representativo, ¿sabes? Que era como, vamos a ver, chama, pero imagínate como yo vendí eso. No sé si soy buena, no sé si vas a lograr los resultados, pero bueno, vamos a intentarlo y tal. Y me acuerdo que para ir en ese momento fue un antes y un después el luego tener las sesiones. Y ahí fue donde con miedo, con todo, me lancé. Y por ese miedo al rechazo, yo procrastiné muchos proyectos que tenía con mi marca, como lanzar un infoproducto, como hacer estas asesorías ya de Notion como tal, o sea, del sistema de productividad, porque no me sentía suficiente. Y creo que ha sido un trabajo de dos puntos muy claves. El primero ha sido el entender que nada de lo que digan los demás determina mi valor. Nada. O sea, ya yo soy valiosa, ya yo realmente soy, como tú acabas de decir, arrechísima, como todo ser humano. Y lo segundo ha sido entender que lo que dicen los demás, dicen más de ellos que de mí. Es así. Entonces es como una filosofía. Cada vez que yo veo un comentario o algo que me dicen que yo siento como que, wow, capaz es que no debía haber lanzado este contenido o no debía haber hecho esto, no sé qué, digo, no, pero ya va. Esto habla más de la persona que de mí. O sea, yo no tengo ningún problema. O sea, es la persona que se tiene que revisar, pues. O sea, obviamente uno va a ser empático, le va a decir que gracias, que toda la cuestión, que no sé qué. Pero siento que esos dos puntos han sido demasiado claves para poder tener el miedo al lado mío, agarrado de la mano, y no delante ni atrás, sino ahí. Y que yo diga, vamos a hacer esto juntos, y vamos a hacer conferencias, y vamos a hacer una academia para emprendedores donde vamos a educar a millones de emprendedores. Creo que esa ha sido la clave. El nunca dejar que, o sea, hacer como que él no está, sino más bien aceptarlo y hacer todo con miedo. Porque aquí donde yo estoy, cuando comenzamos el live, ya tenía mi sustico en el estómago. Y ya yo sé que eso va a pasar, ya yo entiendo que tengo ese miedo, que obviamente va disminuyendo, sí, obviamente, porque no es el mismo miedo que tuve en la metropolitana con 500 personas, que nunca en mi vida había hablado en una tarima, ¿sabes? Claro. Y ha ido disminuyendo, pero yo siento de verdad en este punto que lo que va a hacer es disminuir, pero jamás, jamás se va a ir. Y no quisiera que se fuera tampoco, porque siento que eso me hace a mí como ir evolucionando e ir encontrando otras capas que yo no entendía sobre mí misma e irme aceptando, ¿no? Es demasiado sabia, no quiero dejar de escuchar. Entonces, yo para certificarme como coach, estaba en una sesión de coaching con mi coach y ella me decía que como que buscara eso que yo quería trabajar y tal, y salió el miedo. Entonces, ella me puso a hacer ese ejercicio que también viste yo lo hice en Atrévete. O sea, ese ejercicio lo viví yo porque a mí me lo hicieron. Entonces, ella me dijo que yo ubicara el miedo, ¿no? Y entonces yo recuerdo que yo el miedo lo puse atrás. Entonces, ella me empezó a ver, o sea, me empezó a darme cuenta de qué se sentía para mí tener ese miedo atrás. Después me puso el miedo delante y qué era para mí tener ese miedo ahí delante de mí. Pero luego entonces me invitó a tomar de la mano ese miedo y ponerlo al lado mío y escucharlo y validarlo y no pretender querer taparlo o ser alguien que realmente no soy, ¿sí? O sea, el miedo es natural, lo que pasa es que también se ha ido como satanizando, pero o sea, el miedo es una emoción, como es el amor, la alegría, es una emoción y tiene su virtud y tiene mucho que enseñarnos y quién más que Lisette, que imagínense que nos está contando toda esta historia, cómo ella ha vivido el miedo al rechazo y has dicho demasiadas cosas valiosas que como les digo, más allá de únicamente tomar el aprendizaje de Lisette como, ella vivió así el miedo al rechazo, Lisette es una demostración clave de cómo se transita el miedo en sus diferentes caretas, ¿ok? O sea, independientemente del miedo con el que tú te sientas identificada, sea el rechazo o no, el camino de Lisette para mí muestra el mucho de hacerse responsable y de realmente transitar un camino más amable con uno mismo. Y, Lisette, bueno, ¿qué te gustaría compartir para ir cerrando? No sé, esas tres cosas, porque dijiste 100 millones de cosas Es importantísimas. verdad. Chama, sí, ¿qué dirías así como que esas tres cosas? Aquellas personas que como tú de pronto están dejando de vender y de mostrarse como marca por el miedo a ser rechazadas. Mira, lo primero justamente viene de lo que acabas de decir. Está bien sentir miedo. O sea, aceptarlo y está bien, no está mal, no,
yo sé que muchas personas capaz te dijeron o te van a decir que no sientas miedo. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con Aide, que Aide me dice a veces, no, bueno, voy a cambiar la palabra de que estoy asustada porque estoy emocionada. Y yo le digo, no, no, acepta que tienes miedo y que lo vas a hacer con miedo y ya está, porque justamente el decir, no, no, es que voy a decir que estoy emocionada, es que voy a decir tal cosa, es que lo estás obviando y no estás aceptándolo que sea parte del proceso, ¿no? Creo que eso es la primera clave de entender que está bien, como igual sentirse triste, como igual sentir ansiedad o de sentir felicidad, o sea, todas las emociones son válidas, ninguna te hace más o menos persona, todos te hacen una persona, una persona que está sintiendo, una persona que tiene emociones. Creo que eso sería la primera, aceptarlo y entender que está bien. Lo segundo sería mucho trabajar en el valor que uno se tiene. ¿Okay? Porque cuando realmente uno tiene miedo de que los demás lo rechacen, es porque tú te estás rechazando y no estás viendo en dónde, ¿okay? Y no estás entendiendo tus virtudes, no estás entendiendo esos talentos que tienes y esto, ojo, esto ayuda muchísimo a trabajar ese miedo del rechazo y también a trabajar tu productividad, a juro, porque así tú realmente al conocer tus talentos, conocer quién eres realmente y que no te dé pena demostrárselo al mundo, eso ayuda a que ese miedo comience a disminuir los síntomas del miedo. No tanto el miedo, sino los síntomas que te genera ese miedo, como el dolor en el estómago, como el sudar frío, como el no poder hablar y que se te corten las palabras. Y creo que por último, lo tercero sería ir a terapia. Detalle. Pero Sí, no porque esté de último es menos importante. Exacto, exacto. Sí, porque, a ver, cuando yo entendí que tenía este miedo, que le puse el nombre, que lo etiqueté, fue por una situación de la infancia, que ni siquiera es la que Claro. te estoy contando, ¿ok? Sino que fue una situación de la infancia que llegó a que yo me sentí rechazada por todos los miembros de mi familia mal y no tenía ningún espacio seguro y ese miedo fue evolucionando. Entonces, si yo no hubiese ido a todos los procesos de terapia que he tenido, procesos de coaching, procesos de todo lo que he hecho, yo nunca hubiese llegado a etiquetar el miedo de esa manera y lo hubiese abrazado como lo abracé, ¿ok? Entonces siento que eso es importante y muchas veces uno no lo puede hacer solo, porque entonces ahí no, que yo me leo un libro, que yo me escucho un podcast, pero es que no es igual el acompañamiento. Entonces, buscar algo y capaz no se llama terapia, capaz se llama coaching emocional, capaz se llama terapia emocional, o sea, como tú lo quieras llamar, pero sí es importante que busques eso que te ayude a reconocer qué es lo que está pasando y cómo lo puedes cambiar, ¿ok? Porque si no, caemos como en ese ciclo en donde comenzamos a tener un montón de información, no sabemos cómo aplicarla, el miedo al rechazo justamente te va a traicionar porque vas a creer que toda la gente te está rechazando justamente porque no sabes hacer el proceso y todo el cuento. Entonces, sí, y capaz cambiar terapia por acompañamiento, ¿sabes? Como el acompañamiento que necesites. Por ejemplo, Aide y yo tuvimos como algunos problemas de comunicación y contratamos a Sara y todo esto que pasaba en la comunicación de mi parte hacia Aide era porque yo tenía demasiado miedo al rechazo, de que Aide dijera, adiós, más nunca soy tu amiga, más nunca soy tu socia, me voy, hasta luego. Y justamente en ese proceso con Sara fue poder trabajar eso, ¿no? Porque a veces hay situaciones que uno no entiende, que ese es el miedo que te está hablando y que es el miedo al rechazo, porque fíjate que yo lo tenía identificado de que era el miedo al rechazo, pero no lo trabajé con Aide, sino más bien yo lo vi y dije, no, no, no lo voy a trabajar, no voy a hacer nada porque ella me va a rechazar y toda la cuestión. Y tuve que estar en las sesiones con Sara como para entender qué era lo que estaba pasando y ahí fue donde salió el miedo al rechazo de nuevo y dije, no puede ser que también esté aquí. Entonces, creo que ese sería el tercer punto. Entonces, aceptarlo, trabajar en tu valor como persona y buscar el acompañamiento. Esas serían las tres claves. De verdad, muchísimas gracias, Lisette. Me parece muy, muy poderoso lo que compartiste aquí. Me parece valioso, poderoso, necesario de compartir. No sé, dijiste tanto que creo que ya lo dijiste todo. O sea, lo dijiste todo. Dijiste muchas cosas importantes. Yo te juro que yo voy a volver a ver este live porque quiero volver a escucharlo y volver como a internalizar muchas cosas de las que dijiste porque la manera en la que estás transitando tu miedo realmente es muy, muy, muy valiente. Acá dicen, wow, tu historia es muy conmovedora, que increíblemente valiente, porque la verdad es que creo que sí, que has sido muy valiente. Y yo creo que los miedos realmente están ahí para hacernos crecer, para hacernos más valientes. O sea, yo cada vez Sí. que he visto mi miedo a la cara,
realmente he salido de ahí siempre más valiente, siempre sintiéndome mejor. Y por eso es importante que podamos hacer. Yo creo que una pieza clave para que el miedo se convierta en poder y no en un obstáculo o en una piedra en nuestro camino es poder verbalizarlo y compartirlo. Que esto como Sí. le pasó a Lisette, lo compartió cuando hicimos el taller, después se montó en el carro con su suegro. Yo tengo miedo al rechazo y llega a la casa, ¿sabes? Como que, porque es súper liberador. Sí, es como que sacar del closet a tu miedo. Tipo, Eso es un buen miren. contenido, Sara, para Sí, tu sí. Instagram. Sí, sí. Sí, como aquí está, te volví al rechazo, ¿sabes? Pero eso no me hace menos, ¿ok? Está bien, abrazo que soy así y me parece súper increíble, súper valioso. Como sé que hay tantas personas sintiéndose de esa manera, quise crear esta serie, creo que cerró definitivamente con broche de oro. La intención también de esta serie era que ustedes pudieran pues escuchar historias de personas tan reales como ustedes, tan de carne y hueso como lo somos todas, y que viéramos cómo cada una ha transitado el miedo que le corresponde y cuáles son los recursos que ha utilizado. Creo que todas las participaciones de los invitados han sido súper valiosas. Muchísimas gracias, Sara, por el espacio. Te comento que esta es la primera vez que cuento esta historia así, por lo menos la del principio, de que cuando quería ser chef, eso nunca lo cuento. Y de verdad que muchísimas gracias por el espacio. Yo me emocioné demasiado por estar acá, porque bueno, yo te admiro también Ay, demasiado. O sea, gracias. eres la persona que salvó literalmente la amistad que tenía con casi que mi hermana, mi mejor amiga de toda la vida, y mis emprendimientos. Entonces, obviamente para mí siempre va a ser un placer el poderte aportar y el poder estar aquí en este espacio. Entonces, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y espero que toda esta información les pueda ayudar para vencer, bueno, no vencer, para abrazar el miedo. Eso, abrazar el miedo, te juro que demasiado poderoso. Mira, aquí aprovechando que Jihaz dejó un comentario, decía, a mí el miedo me invadió hace poco en una cosa en la que aún soy aprendiz y salí victoriosa y me sentí tan poderosa, pero siento que necesito acompañamiento. Y sabes que está bien, es una de las cosas que yo siempre digo, ¿por qué si podemos ir acompañados tenemos que ir solos? O sea, ¿cuál es esta manía del ser humano de querer ir solo? Sí, es un tema que somos seres sociables, de que el acompañamiento siempre es valioso y así como dijo Eliseo, o sea cual sea el acompañamiento que tú busques, pero que te sientas acompañada y que realmente el camino lo transites mucho mejor, como en el caso de ella. Mira, Mayo, tienes que ver todo el live, por favor, que vi que te acabas de conectar. ¿Cómo lo consigo en el Instagram? @chicahambrienta. Esa misma. Chica hambrienta, que hasta hoy descubrí que quería ser chef y ahora todo tiene sentido. Chica hambrienta, receta de productividad. Todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Te mando un abrazo, Lizeth. Gracias Igual, por amiguita. acompañarme. Un Gracias besito, a ti, gracias a todos. cuídate. Bye, Chao, bye. chao.